Cristo en el año 2016. El 31 de octubre de este año Dios me da la oportunidad de cumplir 10 años aquí en la iglesia y me siento muy emocionado. Y bueno, la clase de hoy se titula Volver a empezar. ¿Por qué volver a empezar si normalmente nos enseñan siempre ir hacia adelante, ¿no? Caminar hacia enfrente. Volver a empezar sería regresar. ¿Por qué? Hoy, a través de estas escrituras, vamos a entenderlo. ¿Alguna vez te has sentido cansado, desanimado, sin fuerzas? ¿O has pensado que ya no hay solución? ¿Que ya no hay salida? ¿Te has sentido de esa manera? ¿Donde lo has intentado? Hablemos de una situación familiar, de una enfermedad, de una falta de empleo, economía. ¿Cómo nos sentimos cuando pasamos esa situación? Y bueno, nuestra historia de hoy, nuestro personaje principal es Pedro, Simón Pedro. Y inicia una mañana donde Jesús se encontraba hablando a la comunidad. Él predicaba, ¿no? Las buenas noticias de salvación. En Lucas 5:4 comienza nuestra historia, ¿no? Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tú las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Déjame decirte que Simón era pescador de oficio, o sea, él sabía lo que estaba haciendo. Y dice que había trabajado toda la noche y no había pescado nada. O sea, no era porque él no supiera hacer las cosas, simplemente pues no había peces, ¿no? ¿Cómo crees que se sentía Simón en ese momento? Cansado, ¿no? Nos dice aquí estaba cansado, posiblemente estaba desanimado, estaba harto, estaba triste, ya se quería ir a su casa a descansar. Mas sin en cambio, tuvo este primer encuentro que fue Jesús, ¿no? Y le dice Jesús: echa las redes, ¿no? Y ahí es donde hoy conocemos que surgió la pesca milagrosa. Dice que la red se llenó de peces, incluso se empezó a romper de tantos peces que había. Cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido, vio que eso había sido un milagro. Y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Sus compañeros Santiago y Juan, que lo acompañaban, dijeron: no tengas miedo. Jesús le dijo, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. No sé si tú que estás aquí recuerdes el día que llegó Jesús a tu vida. Posiblemente fue también a través de un milagro. Estabas pasando una situación difícil, quizá una enfermedad, tu matrimonio a punto de terminar. Algo estaba pasando en tu vida y quizá te preguntabas: ¿hoy qué voy a hacer? Ya no hay salida. Y llegó Jesús a tu vida a través de un milagro. Simón en ese momento pues se sentía cansado, desanimado, pero llegó el Maestro, llegó a Jesús, llegó a su vida. ¿Y qué tan profundo llegó a su vida? Que le cambió hasta el oficio, porque Simón era pescador de peces y Jesús le dijo: ahora pescarás personas. Nuestra historia sigue avanzando. En Juan 1:42 podemos encontrar que aparte de cambiarle el oficio, le cambió hasta el nombre. Él se llamaba Simón y Jesús le dijo: de aquí en adelante tu nombre será Pedro. Jesús nos da una nueva identidad. Él busca transformar tu vida. Llega a través de un milagro, ¿no? En Simón le cambió el oficio y fue más allá, le cambió el nombre. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él busca comenzar de nuevo, empezar de nuevo, donde dice que todo lo viejo queda atrás y de aquí en adelante todo es nuevo. Vienen cosas nuevas. ¿Jesús ha hecho eso en tu vida? Quizá no te ha cambiado el nombre, quizá no te ha cambiado el oficio, pero te ha dado una nueva identidad. Y hoy nuestra nueva identidad es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Y tú necesitas creerlo. Necesitamos creer que somos hijos de Dios. Que si estamos aquí, no es casualidad, no es coincidencia, no es que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Entiéndelo, Jesús nos da una nueva identidad, Jesús transforma vidas. Y lo hizo con Pedro, le cambió el nombre, le cambió el oficio y dio promesas a la vida de Pedro.
Le dijo: Pedro, tú en algún momento de tu vida vas a predicar y 3,000 se convertirán. Sobre ti, Pedro, fundamentaré la iglesia. Muchos buscarán ser sanados con solo tocar tu sombra, Pedro. Morirás por causa mía. Había promesas. Jesús, de un simple pescador, lo vio y lo visualizó en lo más alto. Porque Jesús conoce y sabe todo. Sabe aún lo que no ha pasado. Él conoce aún lo que está por venir. Y había promesas, había sueños. Jesús soñaba por Pedro. Y Pedro lo único que tuvo que hacer es dejar esas redes, dejar esa vieja vida y seguir al Maestro. Y fueron 3 años en los que estuvo Pedro siguiendo al Maestro. Pero sabemos, y viene una parte de la historia donde muchas veces cuando decimos ¿quién es Pedro?, lo primero que se nos viene a la mente es quien negó a Jesús 3 veces. Porque así somos, ¿no? A veces nos quedamos con lo malo y se nos olvidan pues las cosas buenas, ¿no? Y viene este momento donde Jesús le dice a Simón: Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que él iba a ser entregado, que él iba a ser crucificado, y sabía lo que iba a hacer Simón, lo que iba a hacer Pedro. Y miren lo que dijo Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo, aún morir contigo. Así como Jesús tenía promesas en la vida de Pedro, pues también Pedro hizo una promesa y dijo: así tenga que ir a prisión o morir contigo, yo voy a estar ahí. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que vamos y vamos con Jesús y le decimos: Dios, ayúdame, tengo esta necesidad? Y si lo haces, te prometo que ya no voy a faltar a la iglesia. Te prometo que voy a ir a los tiempos. Te prometo que voy a dar mi ofrenda. Prometemos cosas. Estamos acostumbrados a prometer. Pero qué triste es cuando esas promesas no las cumplimos. O peor aún, las rompemos, ¿no? Y Jesús, como sabía lo que iba a pasar, Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. O sea, no era 1 ni 2, 3 veces. Jesús conoce perfectamente nuestras debilidades. Él nos conoce, Él lo sabe todo. Él sabe realmente cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando vamos a los tiempos, cuando estamos animados, pero también Él nos conoce en nuestras debilidades. Él sabe cuando le vamos a fallar. Él sabe cuando le fallamos. Él sabe cuando dejamos de congregarnos, cuando estamos desanimados. Jesús, Dios, lo sabe todo. Y a veces pensamos que lo vamos a engañar, ¿verdad? Y no es así. Jesús lo sabe todo. Él conoce todo perfectamente. Viene el momento antes de que Jesús sea arrestado y se cumple lo que él había dicho. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. ¿Desde dónde lo siguió? De lejos. Momentos antes él había dicho: así tenga que ir a la cárcel, así tenga que morir contigo, ahí voy a estar. ¿Y qué estaba haciendo ahorita? Se alejó, estaba de lejos solamente viendo lo que sucedía. Y se cumplió lo que Jesús dijo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Dijo: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras hablaba, el gallo cantó. Se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho con anterioridad. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces.
Y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Cómo crees que se haya sentido en ese momento? Él sintió que le había fallado a Jesús. Él se sintió indigno, inmerecedor. Y muchas veces así no nos sentimos, ¿no? Estamos animados porque Jesús llegó a nuestra vida, porque nos transformó a través de un milagro, nos dio esperanza, salvó nuestro matrimonio, restauró nuestras finanzas, y estamos contentos, animados y vamos. Y de repente nos encontramos con alguna situación, una necesidad, una tristeza, una angustia, un dolor, una enfermedad, o simplemente rompemos una promesa. ¿Y qué hacemos? Salimos como Pedro, llorando amargamente. ¿A dónde ir después de esto? ¿Qué hacer después de pensar que le hemos fallado a Jesús? Hay dos opciones que la vida nos presenta. Una es ir y reconciliarnos con Dios, o ir a nuestra vieja vida. Y si te das cuenta, hoy en día hay muchos discípulos que no están aquí, que estaban y animaban y alababan y servían, y de repente pasó algo. Y hoy en día ya no están. Quizá en su corazón pasó el pensamiento de decir: yo no soy digno, yo no merezco, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso a mi vida pasada, no sirvo para nada. Y vienen estos pensamientos de culpa y de dolor que posiblemente pasaron en la vida de Pedro. Porque ¿qué crees que hizo Pedro? Regresó al mar otra vez a pescar. ¿Y por qué regresó ahí? Si dice la historia que antes ya había dejado las redes y ya había dicho: ya ahora tengo un nuevo oficio, dejo de ser pescador de peces, ahora voy a ser pescador de hombres. ¿Por qué regresó ahí? Porque lo invadía la culpa, lo invadía el dolor. Quizá dijo: ya no sirvo, ya Jesús ya no me va a querer, ¿no? Y es bien fuerte y bien triste sentir esa sensación de dolor, de culpa, cuando le fallamos a Jesús. Y de repente pensamos que va a llegar Jesús, que va a llegar Dios con un látigo así a castigarnos, ¿no? Y a decir: ¿ya ves? ¿Para qué me fallas? Te comparto que semanas atrás estaba yo desayunando con mi hija Mía. Mía tiene 11 años. Y ella me hacía una pregunta mientras desayunábamos y me decía: papá, ¿cómo crees que se siente Dios cuando le fallamos, cuando pecamos? ¿Crees que ya no nos quiera? ¿Crees que Él ya no nos mire con los mismos ojos de amor? Mi hija tiene 11 años y se cuestionaba eso. Me imagino que tú también lo has hecho. Nos sentimos indignos, nos sentimos que Dios ya no nos quiere, que ya se acabó todo, que los planes, las promesas ya no van a estar. Y yo le compartía justamente esta palabra. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús ante la negativa o a la promesa rota que había hecho Simón. Y también es importante cuestionarte, ¿no? ¿Tú qué has hecho cuando te has sentido triste, desanimado, que le has fallado al maestro, que ya no hay salida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde sales corriendo? ¿Vas a orar? ¿Vas a pedir un tiempo de ayuda, de discipulado? ¿Vienes a la iglesia? ¿O simplemente dices: no merezco, ya para qué voy? Y te quedas en tu casa a esperar a ver qué pasa, ¿no? Reflexiónalo, piénsalo y ve la postura que toma Jesús. Simón regresó otra vez al mar de Galilea. Y vamos a ver qué está haciendo Simón en ese momento. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Otra vez iba a pescar peces, ¿te das cuenta? Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Te acuerdas de esto? Casi lo mismo que había pasado al inicio estaba volviendo a pasar. La diferencia es que Pedro ya había experimentado los milagros de Dios, la gracia de Dios. Pero Pedro pues había fallado, había negado a Jesús.
Y dice que otra vez no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa. Hasta este punto Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado y se les estaba apareciendo a los discípulos que estaban ahí, incluyendo a Pedro. Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Jesús, el maestro que al inicio había hecho un milagro, estaba volviendo a hacer otro milagro. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Si Pedro había pecado, había fallado, lo había negado. Con esto claramente Jesús nos da a entender que el amor que tiene hacia con sus hijos, hacia ti, hacia mí, no cambia. No es un amor condicional como el de nosotros, ¿no? Si me amas, te amo. Si te portas bien, pues voy a ser bueno contigo. Jesús nos muestra que su amor es especial, su amor es eterno, es misericordioso, es incondicional. Incluso les dice amigos. ¿Cómo le decimos nosotros a alguien que nos falla, que nos niega, que no nos quiere? Sí le cambiamos el nombre, ¿verdad? Pero por uno más feo. Y Jesús se estaba dirigiendo hacia ellos como amigos. Y estaba volviendo a hacer el milagro. Estaba haciendo el milagro una vez más en la vida de Pedro. Aunque nuestras faltas nos alejan, porque sí nos alejan, el pecado aleja. El amor, el perdón y la misericordia de Dios no tiene límites. Él sabe la obra que comenzó en ti, en mí, y la va a perfeccionar hasta el último día. Él sabe los propósitos que ha trazado en nuestra vida y Él se va a mantener y se mantiene firme. Le estaba mostrando a Simón: Pedro, yo sigo aquí. Yo sabía que me ibas a fallar. Sabía que lo ibas a hacer, tanto así que te lo dije y te dije: me vas a negar. Él lo sabe. A veces nos carga la culpa y nos llena la culpa, ¿no? Pero Jesús lo sabe y lo sabe todo. Y así pasó en la vida de Simón. Y vamos a ver cómo fue esta conversación entre Simón y Jesús. ¿Cómo crees que se sentía ahí Simón, no? Híjoles, ahí viene Jesús, ¿qué me va a decir? No, le fallé, tantas cosas que pudieron haber estado pasando. Y vamos a ver la respuesta que tuvo Jesús. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le preguntó y le dijo Simón. A pesar de que ya le había también cambiado el nombre, le seguía llamando Simón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo quería llevar a ese momento de inicio, donde empezó todo, donde él simplemente era Simón. Él estaba demostrando que quería volver a empezar en la vida de él. Que quería que iniciaran de nuevo, así de, olvida todo lo que pasó, vamos a empezar de nuevo. A ver, ven Simón, ¿me amas? Y Simón le contesta: sí, te quiero, dice esta versión. ¿Por qué le dijo te quiero y no sí te amo? Porque en nuestra vida como discípulos debe de haber algo que es lo que nos debe de distinguir: la congruencia. ¿Cómo le dice Pedro a Jesús: sí te amo? Cuando lo acababa de negar, ¿verdad? Dijo: sí, te quiero, ¿no? Quizás si él pensaba que si le decía te amo, Jesús le iba a responder: y si me amas, ¿por qué me negaste? ¿No? Es bien fuerte, ¿no? Porque realmente una cosa es que nosotros podemos expresar de nuestra boca y otra con nuestras acciones, con nuestro corazón. Dios nos enseña a tener una congruencia en la vida. Y a Simón pues le daba miedo decir sí te amo, ¿no? Porque no había una congruencia en lo que él había hecho con lo que él podía expresar en ese momento. Pero Jesús solamente le volvió a repetir y le volvió a decir:
Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Qué especial escuchar que lejos de llegar Jesús a señalarlo, a culparlo, lo único que le dice es: ¿me amas? Y si es así, si me amas, ven, continuemos con el plan que hay en tu vida, ¿no? Alimenta mis corderos. Con esto Jesús le estaba diciendo prácticamente a Simón: vamos a volver a empezar. Vamos a seguir el camino. Vamos a seguir con los planes que yo tengo para tu vida, porque mi amor hacia ti no ha cambiado. Sí, yo sé que me negaste, pero hoy con eso te invito a volver a empezar. Y Simón lo único que contestaba era: sí, sí te quiero, sí. Quizás no tenía otra cosa que decir. ¿Qué le dices a Jesús, al Señor, cuando le has fallado? A veces no hay palabras. Y ese es un momento bueno para callarse y solamente escuchar la voz de Jesús. A veces cuando no tenemos nada que decir, no hay que decir nada. Hay que dejar que Jesús hable. Y Él lo hizo. Estaba volviendo a hablar a la vida de Simón. Y esto también es una invitación. Si tú a lo mejor cuando llegaste a la iglesia servías, eras líder de una charla, estabas en el ministerio, pero pasaron situaciones y hoy estás ahí. Hoy es Jesús una vez más diciéndote: ven, vamos a seguir, porque los planes, los sueños que tengo contigo siguen y no han cambiado. Quizá me fallaste, sí me fallaste, yo lo sabía, pero es un momento de retomar los planes que tengo para ti. Y siempre es un muy buen momento para volver a empezar. Hoy te sientes cansado, desanimado, o crees que le fallaste a Jesús. Hay esperanza, no te culpes, no te cargues. Su amor sigue firme. Es tiempo de volver a empezar, volver al inicio, ahí donde comenzó todo. Decíamos: ¿por qué Simón regresó a pescar otra vez si ya había dejado esa vida? Quizá porque se sintió indigno y merecedor. Pero ¿qué te parece si pensamos mejor que él regresó a ese lugar a donde había conocido a Jesús? A donde lo había él visto por primera vez. Quizá aún en medio de su corazón dijo: ¿qué tal que si regreso y lo vuelvo a ver? Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Cuando nos sintamos así cargados, con culpa, es ir ahí donde empezó todo. Ahí donde lo conociste. Porque la sorpresa que te vas a llevar es que Él va a seguir ahí, esperándote, con amor, con perdón, con mucho ánimo para que tú puedas seguir adelante. Él te está esperando, nos está esperando, y siempre es un muy buen momento para empezar. Yo cuando veía esto me cuestionaba y decía: ¿dónde fue que empezó todo? Y te comparto cómo empezó todo. Un día yo me encontraba igual trabajando y llegó Marco García. ¿Dónde está Marco García? Y me invitó a una conferencia para hombres. Y yo dije: sí voy. No pude llegar por una situación. Siguiente año me vuelve a invitar: vamos. Y esta vez sí pude. Llegué a la conferencia de hombres y Dios ha sido tan bueno, que aquí me tiene. Y no porque lo merezca, y no porque realmente sean méritos, sino porque su amor, su compasión, su perdón es grande que Él tiene sueños especiales para todos. Y yo realmente lo único que puedo expresar es gratitud. Y la única forma de poder corresponder, porque no podríamos pagar el amor de Dios con nada, es buscar todo el tiempo hacer su voluntad. Ser obedientes
porque los planes que tiene Dios para nuestra vida son para bien. Son para bien. A veces nosotros nos cargamos y realmente huimos de esos mismos planes. Pero siempre Dios está ahí esperando. Y es un muy buen momento para regresar a donde empezó todo y caminar de la mano con Jesús. Y fue especial porque las promesas que había hecho Jesús en la vida de Pedro se cumplieron. Se cumplieron al punto que Pedro murió por causa de predicar el Evangelio de Dios. Realmente Pedro vivió una restauración completa. Todo quedó atrás y él siguió adelante predicando, siguiendo llevando el mensaje de salvación a las personas. Hoy es un muy buen tiempo para retomar nuestra relación con Dios. Es un muy buen tiempo para retomar el ministerio que hemos vivido. Pero tú puedes decir, ¿pero qué voy a retomar si yo sigo aquí y no me he ido? No necesitamos irnos de la iglesia para alejarnos de Dios. Muchas veces podemos estar aquí sentados, pero nuestra mente, nuestro corazón está en otro lado. Nos está ganando el miedo, la angustia, la desesperación, la economía, la enfermedad, la rebeldía de los hijos, el matrimonio, todo nos agobia y salimos corriendo. Pero esta es una invitación para retomar el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Esas promesas que te hizo desde un inicio siguen. Y Jesús, Dios, no va a descansar hasta que se cumplan. Y si tú conoces a alguien que en algún momento estuvo aquí y hoy no está, es bueno, ¿no? Compartirle y decir, ven, Dios te está esperando. El amor que tiene Jesús para tu vida sigue, no ha cambiado. Y te va a decir, sí, le fallé, pero es que pequé, me fui, hice. Vamos. Hoy Jesús lo único que te pregunta, o lo único que te va a preguntar es, ¿me amas? Y ahí es con toda congruencia, con toda humildad y con toda pureza decirle, sí, Señor, te amo. Vamos, volvamos a empezar. Esta es la clase que principalmente el Señor habló a mi vida y como muestra, pues me tiene aquí porque es bendición para mi vida. Y hoy te invito a que tú puedas gozarte, seguirte deleitando en la presencia de Dios y pues vamos a darle un aplauso a Dios que es el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.